hermanos proyectados todavía. Esta palabra se llama: tu propósito está ligado a tu destino. ¿Cuántos creen que tenemos un propósito de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un propósito de parte de Dios? Amén. Nomás el solo pastor y yo. Los demás no tenemos propósito en esta tierra. ¿Cierto que sí? Todos tenemos un propósito. Todos. Nadie nació porque fue un embarazo no deseado. Que papá y mamá no estaban pensando en ese momento en concebirlo a uno era otra cosa. Pero nosotros nos fuimos por eso. Recuerde que la Escritura lo dice claramente en Jeremías 1:10. Antes que te formara en el seno, yo ya te conocía. Eso le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 5, en el capítulo 1, versículo 5. Y le dijo: antes que te formara en el seno materno, ya te conocía. Y antes que naciera, ya te había santificado, ya te había escogido. O sea, todos tenemos un propósito de parte de Dios. El problema es que muchos nos encoratamos en unas cosas y no encontramos el propósito que Dios tiene. Pero dice la palabra en Éxodo capítulo 2, versículo 1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bastante tiempo, ¿cierto? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y pasándole sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y viendo y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. ¿Cuántos creen que nosotros fuimos rescatados por Dios? Amén. Esta historia es chévere, porque la historia habla de que el pueblo de Israel estaba esclavo en el pueblo de Egipto, ¿cierto? Israel era una tribu, no era un pueblo. Recordemos que Israel vino a ser nación después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. No era nación. Israel vino a ser nación después de que Hitler casi acaba con toda la especie israelita, ¿verdad? Y por eso ya después de la Segunda Guerra Mundial fue que vino a ser Israel nación. O sea, ahí vino a ser en 1948. Exacto. Entonces nosotros podemos ver aquí que Israel era una tribu. Es una tribu que había llegado a Egipto porque hubo una necesidad en el mundo y los únicos que tenían provisión eran Egipto. ¿Y por qué tenía provisión? Porque un judío, un hebreo, porque no eran israelitas en ese entonces, un hebreo llegó y los llevó a la tribu que era José, como nosotros lo conocimos la historia. Entonces en ese caso, el que estaba con Moisés murió y ya el pueblo empezó a ser oprimido por el pueblo de Egipto.
y este fue esclavo en Egipto durante un tiempo. Pero dice la escritura que ellos clamaron a Dios 400 años, sí señor. Ellos clamaron a Dios, y cuando clamaron a Dios, Dios le responde. Pero cuando Dios responde, si nosotros vemos a la escritura, responde después del llamamiento de Moisés, ¿cierto? Por eso nosotros vamos a entender hoy que nuestro propósito está ligado a las cosas que nos pasan. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios para tener un propósito? Todos tenemos un propósito. ¿Quién no tiene un propósito aquí? Todos tenemos un propósito, ya sea para trabajar en una empresa, para montar la propia empresa, para hacer cosas. Todos hemos sido llamados a algo. Nadie ha sido llamado aquí a la tierra porque simplemente a Dios le dijo, mandemos uno allá a hacer culto. No, todos tenemos un propósito, y este es el caso de Moisés. Moisés nació con un propósito, pero mire que cuando nosotros entendemos que en el capítulo 1 y capítulos anteriores en el libro del Génesis, empieza el pueblo de Israel a ser oprimido, y cuando este es oprimido, empieza a fortalecerse. ¿Y qué dicen los egipcios? Hay que oprimir al pueblo y empezar a acabar a todos los hombres porque se están haciendo más fuertes que nosotros. Entonces los niños que nacían los cogían y los mataban, los sacrificaban. Y como los mataban, resulta que la escritura me muestra que a Moisés lo guardaron 3 meses. ¿Cuántos meses tiene su niña, perdón? 8 meses, un poquito más pequeño que ella. Si no era esos niños que nacen robustos, que nacen grandes, ¿cierto? Entonces dice que ya no podía guardarlo más. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Dice que cogió una canasta, la llenó de brea, la untó de brea y la puso en el río Nilo, el río más largo del mundo. Ustedes se imaginan, Moisés andaba todavía rodando por ahí, ¿cierto? Si no lo hubiera visto la hija de Faraón. Ya estaba previsto. Pero como Dios tenía un propósito en Moisés, permitió que el pueblo fuera oprimido, que de hecho el nombre Moisés no se lo puso la mamá de Moisés, sino que se lo puso la mamá adoptiva, que fue la hija de Faraón. Entonces Dios tenía un propósito en Moisés, y cuando Dios tenía ese propósito en Moisés, permite que cuando la mamá ponga a la orilla del río la canasta, en ese momento por el otro lado se está bajando la hija del Faraón al río a lavarse, ¿cierto? Dios permite que eso suceda. Entonces llega Moisés, la mamá lo pone, lo más curioso que lo puso a una parte, y el agua iba corriendo seguramente hacia donde estaba la hija de Faraón. Cuando ésta bajó, encontró la canastilla y la mandó a traer, pero dice que tuvo compasión. Dice, tuvo compasión. Y como tuvo compasión, si ella sabía, ella era hija de Faraón, y sabía que el edicto del rey Faraón era matar a los hebreos, ¿por qué ella va a criar a un niño hebreo? ¿Por qué ella va a decirle, listo, hay que mandársela a una mujer hebrea que lo críe, si realmente cuando esté con los hebreos lo van a matar? Pero ella que no sabía que ella estaba dentro del propósito que Dios tenía para Moisés. Quizás esa persona, eso que lo rodea a uno, hay mucha gente que está con uno, pero no es de uno. Sin embargo, Dios pone alrededor de uno las personas que van a ser parte del propósito y del proceso que Dios te va a meter. Y entonces llega ella y dice, bueno, y la hermana de Moisés, que nunca se apartó de la canasta, yo me imagino que permítanme imaginar, si ese niño no hubiera sido encontrado por la hija de Faraón, yo creo que la hermana de Moisés también andaría a buscar detrás de la canastilla. Y entonces él al ver esto, permite que todo esto pase, pero Dios tenía un propósito en la vida de Moisés. Por eso nuestro propósito está ligado a nuestro destino. Nuestro propósito está ligado a nuestro destino. Las personas nacemos con un propósito, solo que generalmente olvidamos
olvidamos o nos desenfocamos en muchas ocasiones de lo que Dios nos llama o de lo que tenemos que hacer. En el caso de Moisés, había nacido porque Dios tenía el propósito de libertar al pueblo. Recordemos que eso no pasó por casualidad. Cuando usted lee el libro de Génesis, que Dios tiene una conversación con Abraham, le dice Dios a Abraham: tu pueblo estará esclavo y de ahí será libertado. Entonces, Dios ya, si usted mira la Biblia, tiene una conexión. Y siempre he dicho, la Biblia contiene errores gramaticales, pero es infalible. No es inerrante, porque tiene errores gramaticales, pero es infalible, no falla. Cuando usted coge la Biblia y el día que Dios le quiere hablar, usted coge la Biblia y abre como a la bibliomancia, que uno dice: Señor, dame un texto bíblico, y usted lo abre la Biblia, y cuando empieza a leer ese texto, usted en ese momento se confunde de una forma sobrenatural, porque es Dios quien está hablando a uno. Y eso pasó con Moisés. Moisés fue llamado por un propósito. Nace en medio de una persecución, donde los hebreos estaban siendo perseguidos y todos los niños hebreos tenían que ser asesinados. Llamaron allá a las hebreas, el faraón le dijo: cada niño que nazca ustedes mátenlo. Y las hebreas, ¿qué hacían? Los escondían. Y después que venía a preguntar: ¿y ya nació el niño? ¿Qué niño nació? No, es que nació mujer. O no alcanzó a nacer. Cuando llegamos ya las mujeres, porque era la excusa que daban las hebreas. Llegamos nosotros, y como las hebreas son tan fuertes, cuando ya llegaron las parteras, ya ellas no habían dado a luz. O sea, salvaban su pueblo, ¿cierto? Y la familia le esconde hasta que ya no puede más. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? Cuando ya no nos da más. Queremos avanzar, pero ya no podemos más. El jefe nos pide en el trabajo un informe, y nos dimos abasto toda la noche y no pudimos hacerlo, y ya no podemos más. O que estamos en el empleo y de repente nos llega la carta de dimisión de nuestro contrato, y ya nosotros tampoco sabemos qué vamos a hacer. Eso hace parte de nuestro propósito. Ay, Dios mío, pero ¿qué voy a hacer? Me quedé sin empleo. Ahora, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con mi vida? Las mujeres hebreas estarían pensando: me van a matar a mis hijos. Yo creo que ellas, al estar embarazadas, contemplarían su estómago durante los últimos meses, pensando que ya no van a volver a sentir más el amor de si es un niño o es una niña. Pero Dios tiene propósito, y por eso puso a Moisés y dijo: es que mi pueblo está siendo oprimido en Israel. Y llama a Moisés en el capítulo 3 y saca a Moisés al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la libertad, porque eso es lo que Dios quiere: sacarnos de la esclavitud a la libertad. A veces estamos oprimidos por una cosa, a veces estamos oprimidos por otra, pero Dios nos está diciendo: yo quiero que seas libre. Y nosotros seguimos abrazando el cactus y seguimos abrazándolo, pero Dios dice: quiero que seas libre, que dejes de herirte. Amén. Yo no sé si usted está aquí, si le estoy hablando, no sé, me tiene preocupado. No lo estoy regañando, tampoco. Pero cuando la madre lo lleva y lo deja tirado a la orilla del río, y al estar en el río, lo coge la hija de Faraón. Lo que la hija de Faraón no podía entender es que ese era el que iba a ser con Ramsés, el que era el mejor amigo de Moisés, que luego en ese momento era Faraón, a libertar a su pueblo. Nosotros no entendemos muchas cosas, no entendemos, no comprendemos las cosas por qué nos pasan. A veces no es necesario a veces que comprendamos el por qué. ¿Por qué a mí? Porque a veces nos sentamos en medio de la opresión y le decimos a Dios: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y al otro lado del mundo estará diciendo otro: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero Dios tiene un propósito. En lugar de decirle: Señor, ¿por qué a mí? Es decirle: Señor, de este problema yo voy a salir, de esta situación yo me voy a levantar, de esto que estoy viviendo vamos a avanzar, porque con Cristo somos más que vencedores, con Cristo somos más que victoriosos. Cuando caminamos con Cristo no caminamos solos, andamos acompañados del Rey de Reyes y Señor de
Gloria a Dios. Aleluya. Eso pasa con los que aman. Nosotros no tenemos las cosas que nos pasan, es porque Dios permite, porque hay un propósito. Romanos 8:28 dice: y a los que aman al Señor, Todas. no dice alguna, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a los que a su propósito Son llamados. han sido llamados. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos sido llamados de parte de Dios? Amén. Quizás usted no ha sido llamado, porque la gente piensa, y generalmente los cristianos evangélicos piensan, que todos son llamados al altar o a predicar o a evangelizar en las calles. No, hay propósitos. Hay propósitos. No todos son para el altar, no todos son para la puerta, no todos. Hay gente que dice: a mí no me coloque a predicar, pero yo le sirvo a la gente que llega. Es servir a Dios. Y lo que nos permite a nosotros avanzar es que conozcamos el propósito, identifiquemos el propósito. Ay, pero Dios, cuando yo era pequeño, mi mamá me regaló o me maltrató o no me quiso abrazar, nunca me hicieron nada. Dentro de eso dice la Escritura que hay un propósito a los que aman al Señor. Todas las cosas le ayudan a bien. Quizás cuando era niño, menor, pequeño, me abusaron, me violaron, pero Dios estaba allí. Ay, pero Dios, ¿por qué no me escuchaste? Dios estaba escuchando el clamor de nosotros, y por eso, dentro de la vida que nos tenía preparada, Satanás quería destruir el propósito que Dios tenía en cada uno de nosotros, y por eso puso a aquellas personas que nos hicieran daño, que nos destruyeran, para que nosotros empezáramos a renegarnos del propósito que Dios tenía, y empezar a decir: es que Dios no existe, Dios no es real, cuando Dios estaba diciendo quizás al que estaba abusando, al que estaba haciendo mal, al que estaba haciendo la obra: no lo hagas, que yo también le amo. No lo hagas. Dios también le hablaba a esa persona. Dios también le hablaba, así como estaba conmigo consolándome en el momento. Entonces Dios estaba también al otro lado diciéndole: no hagas, no lo hagas, no lo humilles, no lo maltrates, porque también tenía un propósito. Satanás nos destruye. La Biblia en Juan 10:10 dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios ha venido para tener vida y darnos en abundancia. El Señor nos levantó, aunque nos haya pasado lo que nos haya pasado. El Señor nos restauró, el Señor nos levantará, el Señor hará cosas grandes con aquellos que le buscan. Gloria a Dios. Es con los que le buscan. No es casualidad que nos haya pasado las cosas malas. No es casualidad. Satanás vio que en ti hay un propósito, y cuando Satanás vio eso, dijo: no lo voy a dejar levantar, tengo que destruirlo. Si esa persona viene con un llamado, lo que hace Satanás es cogerlo, envolverlo y llevarlo a su redil, y empezar. Por eso se da la brujería. El brujo no es un don que da Satanás. Satanás no le puede dar dones a la gente. La Biblia me dice en los salmos que subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. El don que yo y usted tiene lo fue dado por el Altísimo. Amén. El don que tiene el mal, el que está haciendo la brujería, la hechicería, es un don que da Dios, pero Satanás lo convierte a su propósito. Sin embargo, cuando estas personas tienen un propósito de parte de Dios, Dios empieza a obrar de una forma sobrenatural y le dice: yo te llamé y yo te voy a sacar de la condición en que tú estás, porque tú me perteneces. Eso nos habla Dios. Por eso Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere destruir. ¿Saben cuántas iglesias hay aquí en Fusagasugá? Pero voy a decirle el dato para que lo investiguen, por cuestiones de los que están atrás. ¿Y saben cuántas iglesias el enemigo quiere destruir? Usted sabe qué es lo que están haciendo hoy con nuestras juventudes, nuestros niños. Como decía un video, es cierto que no podemos, un niño inferior a 16 años no puede tener licencia de conducción, pero ya puede elegir si es hombre o es mujer. Yo respeto la identidad, pero con los niños no. El adulto mayor de 18 años puede hacer lo que su soberana voluntad se lo permita. Pero ese propósito es para que la iglesia reaccione. Recapacite. La iglesia debe reaccionar. La iglesia, hoy la gente no busca de Dios porque no tiene persecución.
Porque en los años anteriores, en el año 90, entre el año 70, 33, 40, 33 que llegó el Espíritu Santo y el año 90 que fue el último libro que se escribió el Evangelio de Juan, los discípulos andaban escondidos. Y como andaban escondidos, la presencia de Dios estaba tan palpable en ellos. Ellos tenían que hacer cuevas, meterse escondidos a lugares. El pescadito que nosotros vemos en el carro, esa era la señal que los discípulos y los hombres que creían en la palabra de Dios y colocaban en la puerta para que supieran que allá había un grupo de oración. Hoy tenemos todo y no buscamos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos da pereza. La ciencia nos ha metido una cosa, nos ha dicho otra, pero nosotros debemos empezar a buscar antes que venga la persecución. Porque vendrá persecución contra la iglesia. Y no estoy profetizando, está escrito en la Biblia. Y lo vamos a ver de aquí a unos 20, 30 años. Sí, amén. Espero no estar para ese momento. Amén. Amén. Ya que no soy de los premilenialistas que cree que el rapto es antes, pero sí ruego al Señor que ya me haya llevado, así sea acostado en un cristal, porque hacen cosas fuertes lo que hacen los hijos de Dios. Amén. Y estos hijos de Dios de hoy, siglo XXI, creen que va a ser antes de la venida antes de que empiece la persecución contra la iglesia. Dios va a venir, iglesia amada, vengan para acá, una iglesia que ni siquiera busca de la presencia de Dios. Todo lo que le hemos regalado y quieren que Dios venga y los arrebate. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios será probar su iglesia, si verdaderamente son heno, paja o son de oro. Son de madera, de oro o de paja. ¿De qué serán? De la paja que nomás le hacen así, se vació la iglesia. O le echan candela y se consumió la iglesia. O de los que son como oro, que resisten ante la adversidad, ante el problema, que están ahí fervientes diciéndole: Señor, yo creo a tu propósito porque tú me has llamado. Esos son los que Dios va a rescatar y a llevarse al reino de los cielos el día que Él venga por su iglesia. Amén. Muchas cosas nos suceden y no comprendemos las razones, pero Satanás conoce el don que Dios nos ha dado y quiere destruirnos. Satanás, no Satanás como tal, porque Satanás no tiene el poder que tiene Dios, pero él tiene su séquito, tiene su ejército. Hay un libro de la doctora psicóloga Rita Cabezas que habla de la jerarquía demoníaca, y allí dentro de ese libro ella da una especificación muy clara de lo que es la jerarquía: Satanás a la cabeza y todos sus príncipes abajo. Y ese es el orden, y él conoce, porque él le asigna a cada demonio una misión. A mí me dicen: es que la drogadicción no es un demonio. Sí, es un demonio, porque a mí me respondió un espíritu, volvió por la drogadicción. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Estamos en plena liberación y le preguntamos: ¿cómo entraste? Y me dice: volvió a las drogas. Entonces, ¿qué? Lo que es las relaciones genitales homosexuales, eso es por parte de un espíritu. Mi hermano me contaba un día que estaba en una liberación y el demonio no le dijo: usted patea para los dos bandos. Esas son cosas que hay que rendir ante el Señor, porque Dios nos ama. Y dice que Moisés tenía Dios un propósito. Voy avanzando porque ya se nos está yendo el tiempo. Satanás pone mucha gente que haga daño cuando tenemos un propósito de parte de Dios. Nos quiere destruir el propósito. Pero como está escrito que a los que aman al Señor, todas, lo bueno y lo malo, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, aún estando en la adversidad, caído, destruido, derribado, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros entendemos estas cosas, no nos retraemos de lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha tenido con un propósito. Y a pesar de todo lo que el enemigo nos quiere hacer, Dios toma eso y lo liga al propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Alguien que tenía en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11,
alguien que tenía un propósito. Primer libro de Samuel, en Escrituras, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11, era el rey David. El rey David no sabía para qué había nacido. El rey David no sabía para qué peleaba con osos y leones. ¿O sí? El rey David será que decía: yo voy a pelear con ese oso que viene a atacar a mis ovejas porque voy a defender al pueblo de Israel cuando se venga un gigante. David no sabía eso, no sabía con qué propósito se había levantado. Sin embargo, en el capítulo 16, en el versículo 11, que Dios llama a Samuel, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: estos son tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Sí ven? A él Dios lo había escogido. Dios había escogido a David. Y por eso, y cuando Samuel va a la casa de David, va porque Dios lo envía con un propósito. Samuel fue el rey que ungió a los reyes de Israel. Recordemos que Israel fue reino hasta el año, los dos primeros reinados, que fue Saúl y David. Después el reino se dividió. Y entonces pasa que Dios llama a David y lo pone dentro del propósito que él le había planteado y le había escogido. Sin embargo, David no entendería nunca por qué mataba leones, por qué peleaba con osos. David nunca comprendía por qué estaba preparándose para la guerra. Sin embargo, Dios lo estaba preparando y capacitando para que él fuera lo que tenía que hacer. Hay propósitos. Hay propósitos. Y cada propósito está ligado a nuestro destino. Luego yo vengo aquí a Cali y Dios me dice: vas a ver, estudiar. Y un pastor que lo amo mucho, porque hoy somos, ¿para qué? Es un pastor muy amigo que se llama Mancilla. La teología es del diablo, porque eso nos habían enseñado en la iglesia. Y salgo yo a estudiar ahora informática y dice uno: pero ¿cómo cambia del concepto binario de bytes, megabytes, gigabytes, y cambiar ahora a la Biblia, a las escrituras? Pero yo tampoco entendía por qué iba a ir a las escrituras, a estudiar la Biblia, teología. Y cuando llega el pastor de la iglesia y me dice: no, Jorge, lo que pasa es que ahora tenemos un problema porque la ley exige que los pastores tengan dos profesiones. Yo dije: pues yo no tengo problema porque soy de informática y soy de teología. Y empezamos a caminar, pero no entendemos a veces el propósito. No sé cuál ha sido su situación en su vida, esa ha sido la mía. Quizás usted lo ha llevado Dios a una situación diferente, pero no todo ha sido de papaya también, porque hemos tenido adversidades, problemas, angustia, pero Dios en medio de eso nos fortalece. Y por eso él llevaba a David a fortalecerlo con los osos, con los leones, porque tenía un propósito para que fuera a matar un gigante. ¿Cuál es el gigante que usted tiene que matar? Y Dios, la preparación que le ha hecho en su vida, Dios lo preparó para que usted destruya gigante, que se le levante y se le ponga enfrente. Eso nos quiere hacer el Señor Jesucristo, que destruyamos todo gigante que nos viene a oponer a las cosas que Dios ha hecho. Dios tenía un propósito con David. David no entendía qué pasaba. ¿Por qué mataba gigantes? No lo sabía. ¿Por qué mataba osos y leones? No lo sabía. Pero Dios sabía que él iba a matar a Goliat, que era el que iba a usar para matar a Goliat. Quizás en la vida nuestra han pasado cosas que no comprendemos, pero Dios transforma eso porque va ligado a nuestro propósito, a nuestro destino. A veces no queremos avanzar por miedo, por temores. Va a llevar la hoja de vida a una empresa, pero me da una pena que me digan que no. Eso a nosotros los seres humanos no nos gusta que nos digan que no. A mí especialmente no me gusta. Pero yo cuando voy a la fija, voy a la fija. A Dios le interesa nuestro propósito. ¿Por qué? Porque no
interesa de dónde nosotros hayamos salido. A Dios no le interesa si la persona fue prostituta, si fue homosexual, si fue sicario, si fue ladrón, si fue drogadicto. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa en lo que lo va a convertir. Dios le interesa a dónde lo va a llevar. Por eso la Escritura dice en el Salmo 113 que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso saca del muladar del basurero para sentarlo con los príncipes del pueblo. Lo que tenemos que hacer los hijos de Dios es cambiar nuestra mentalidad y decir: I am God's child. Yo soy hijo de Dios. Y cuando somos hijos de Dios empezamos a caminar como hijos del reino, no como hijos de la mediocridad, no como hijos de la miseria, porque tenemos que cambiar el concepto que tenemos. Lo que decía cuando empezábamos el texto del Salmos 2, capítulo 7 y 8: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y posesión tuya los confines de la tierra. Dios nos quiere bendecir grandemente. Dios no nos quiere dar cosas pequeñas. Dios quiere dar bendiciones grandes a aquellos que verdaderamente lo aman y le buscan, porque están ligados a su propósito. A Él no le interesa quién hemos sido. Usted puede haber sido lo que haya haber sido, Dios lo levanta. Ya para cerrar, para que nos vamos tranquilitos al cursar, dice: nosotros no comprendemos las cosas, pero Dios sabe lo que está haciendo. ¿Y sabe por qué? En Hechos de los Apóstoles, vamos a ver si el computador alcanza a llegar. Hechos capítulo 22, en el versículo 1, cierro con esto. Hechos 22, 1. Hubo un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Sí lo conocieron? Esa es la bendición más grande que tuvo la iglesia cristiana. Después siguió Martín Lutero en 1517. En el versículo 20, del capítulo 22, versículo 1, ¿sí está? Dice la palabra, mire lo que dice la palabra. Vamos hasta el versículo 9. Dice: varones hermanos y padre, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: miren cómo son los hebreos de respetuosos. O sea, cuando les habló en lengua hebrea, le prestaron atención. Pablo era hebreo, judío, y no judío, porque los judíos eran los de Judea, ¿no? Pablo era hebreo. Cuando Pablo va a defenderse ante el pueblo, él les habla, pero como en ese momento estaba reinando lo que era el griego, Pablo les habla en lengua hebrea y le dice en el versículo 3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ese, mire el propósito que Dios tenía con Pablo. Vamos a cerrar con Pablo. Pablo dice, empieza en el versículo 3: yo fui instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era una persona erudita, sumo sacerdote. No era cualquiera. Pablo no sabía ni conocía su propósito. Pablo no sabía para qué había sido llamado. Pablo no conocía para qué el Señor le había permitido que tuviera gracia delante de Gamaliel y asimismo fuera hecho dentro del propósito de Dios. Pablo no entendía eso, no sabía eso. Incluso él era un niño y Pablo no sabía ni siquiera que iba a escribir casi el 50% del libro de Dios, el Nuevo Testamento. ¿Sí ven? Pablo no entendía. Pero el propósito de Pablo estaba ligado al destino que Dios había trazado para Pablo. ¿Me hago entender? El propósito. Entonces,
¿Por qué Pablo tenía que sentarse a los pies de Gamaliel? Pablo era instruido en la palabra. Hablaba no solamente hebreo, hablaba también griego. Y también hablaba romano, porque cuando se presentó ante el rey, ante Roma, apeló a ir a Roma. Pablo no era cualquier cosa. Después de que fue preparado ante Gamaliel, dicen investigadores que duró 14 años esperando el llamado de parte de Dios, aprendiendo con los discípulos, sirviendo en las comunidades. O sea, Pablo no era cualquiera que apareció como hoy, que aparecen y ya no. Pablo era instruido, conocido, reconocido. Y por eso en el Hechos 9, capítulo 10, Hechos capítulo 9, versículo 10, ahí vemos el propósito de Pablo. Él aquí nos narra un poco de su historia y lo leo hasta el versículo 9. Pero cuando Pablo llega y empieza a entender el por qué ya está aquí sirviendo a Dios, ahora sí entiende y dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel, anduve con él, él me enseñó, fue mi maestro, y también he sido celoso de la doctrina, y por eso perseguía a los cristianos y los mataba. Pablo no sabía por qué tenía que hacerlo, pero mire lo que dice, que cuando Pablo perseguía a los cristianos y los mataba y daba carta, Pablo fue ante el rey, ante el gobernador, y pidió una carta para perseguir a los cristianos y matarlos y entregarlos a las cárceles. Por eso mataron a Esteban. Pero mire que cuando estuvo en eso, él no sabía que iba a pasar esto. Aquí en el versículo 22 él lo narra, pero en el versículo 9 él no sabía que iba a ocurrir. Y dice en el versículo 9, en el versículo 10, ahí donde está, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y vete y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Versículo, vamos hasta el 15, 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El 15. Y Dios le responde, mira lo que Dios le dice. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí se cumplió el propósito de Pablo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Dios permitió que el propósito de Pablo fuera ligado a lo que iba aconteciendo. Porque cuando hablamos de destino, el destino a veces pensamos que es lo que va, la meta. No, es las cosas que van aconteciendo a lo largo de nuestra vida. Eso es el destino, las cosas que nos van pasando a medida que vamos avanzando. Y Pablo perseguía a la iglesia, Pablo correteaba a la iglesia, pero Pablo era inteligente, Pablo era instruido. Y Dios que le dice: ve, porque instrumento me escogido me es este. Pablo no sabía para qué había sido aprendido a los pies de Gamaliel. Pablo no sabía para qué había sido perseguidor de la iglesia, pero Dios estaba con un propósito en Pablo para que llevara a su iglesia, y que hoy nosotros, usted y yo, entendiéramos las sagradas escrituras, porque gracias a Pablo fue escrito a los gentiles. Amén, gloria a Dios. ¿Sí ve? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? A veces obviamos eso. Y es importante entender y comprender el propósito en nuestras vidas. Rendirnos a los pies del Señor. Si no sabemos, a veces tenemos una iglesia o un grupo, o estamos en una empresa y no sabemos cuál es nuestro propósito dentro de esa empresa. No es quedarnos allí, es crecer. Porque a veces muchas empresas no liquidan personas porque llevan casi 18 años y no los pueden echar. Pero buscan
buscan la forma de deshacerse de ellos. Y uno, si no creció nunca en esa empresa, se quedó allí. Una de las cosas que tenemos que buscar es nuestro llamado. Si soy una persona que estudió X o Y carrera, seguir especializándome. Yo no soy de los que creen. Anteriormente la iglesia era no estudien, no hagan nada porque Cristo viene y todavía están esperando. Sí, yo soy de los que dicen hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ir a la universidad. Usted y yo no sabemos cuál es nuestro propósito, para qué Dios nos va a usar más adelante. Nosotros conocemos el presente, pero en el futuro Dios sí sabe para qué fuimos creados. Dios sí sabe para qué estamos en esta tierra. Dios sí sabe cuál es el propósito de nuestros hijos. Usted puede ver que su hijo se está yendo a las drogas. Usted puede ver que su hija se está yendo a la prostitución. Usted puede ver todo eso. Usted simplemente empieza a orar y revierta en Dios ese propósito que Satanás quiere darle a su hijo. Y desde el propósito divino, ese propósito que Dios tiene para con ellos. Suelte la bendición, suelte la palabra de bendición sobre aquellos que no están alcanzados por Jesucristo. No diga ese impío, esa impía, no hable, Señor, no lo ha alcanzado. El Señor lo alcanzará porque usted no sabe qué propósito tiene Dios para cada persona. Y como cristianos olvidamos eso, olvidamos los propósitos. Y le decimos al chico de la calle chirrete, como dicen en Bogotá, acá en el interior, ñero, ¿cierto? Pero Dios, para cada persona tiene un propósito. Para cada uno tiene un propósito. Aquí mencioné 4 personas, 3 personas, incluyendo a José. Pero faltaron muchos más hombres de Dios que tenían propósitos, pero que cuando eran niños nunca lo entendieron. Y uno de ellos fue Jesús. Ay, pero es que Jesús era Dios. Mientras era niño, él sabía que tenía que ir al templo, sabía que tenía que hacer esto. Cuando estudiamos pedagogía, dicen que Jesús fue instruido como cualquier otro niño dentro del pueblo judío. Tenía que aprender como cualquier otro niño en el pueblo judío. Eso fue Jesús. Y Jesús tenía claro el propósito, que era darnos salvación a usted y a mí. Gloria a Dios. Hoy usted puede decir, si yo muero, no sé para dónde voy. Hoy usted puede decir confiadamente, si yo muero, iré al reino de los cielos, porque mi propósito de Cristo fue salvarme y darme vida eterna.